El 70% de los trabajadores ya no llegó. Así describió un productor en California el golpe que recibió en plena temporada alta. Las fresas, la lechuga y los tomates no esperan discursos. Si nadie los corta, se pudren. Al mismo tiempo, hoteles que esperaban llenarse por el Mundial miran reservas más bajas de lo previsto. Estados Unidos empieza a hacerse una pregunta incómoda. ¿Quién depende realmente de quién? En Ventura, Bakersfield y el Valle Central de California, los reportes de Reuters y Milenio describen una misma escena. Cuadrillas incompletas, surcos sin recoger y productores revisando el reloj porque la cosecha no se detiene por una crisis política. Después de las redadas de inmigración y control de aduanas, muchos trabajadores dejaron de presentarse. No porque el trabajo desapareciera, sino porque el miedo empezó a pesar más que el jornal. En algunos campos donde antes llegaban 300 trabajadores, ahora aparecen apenas 80. En otros, equipos de 80 personas quedaron reducidos a solo 17. Para una oficina, perder personal retrasa una agenda. Para un campo, perder personal destruye producto. Una caja de fresas no puede esperar a que pase la tensión. Una lechuga lista para cortarse no se queda intacta hasta la próxima semana. El productor puede tener tierra, riego, camiones y compradores, pero si no hay manos en el momento exacto, la inversión queda tirada bajo el sol. Reuters recogió testimonios de agricultores que ya hablan de pérdidas inmediatas. Milenio apuntó el mismo efecto en zonas agrícolas clave de California. Menos trabajadores en los campos y más incertidumbre en plena temporada. El impacto no aparece primero en una gráfica nacional, aparece en una hilera que nadie alcanzó a cosechar. La lógica es brutalmente simple. Una fruta que hoy está lista puede perderse mañana. En ciertos cultivos, un solo día de retraso basta para que el color, la textura o el precio se desplomen. Por eso California está en alerta, no por una amenaza lejana, sino porque cada amanecer sin cuadrilla convierte comida en pérdida. El caso más citado fue el de un agricultor que calculó pérdidas superiores a $250,000 en cerezas. No perdió la cosecha por falta de mercado, ni por una plaga, ni por una tormenta. La perdió porque no tuvo suficientes trabajadores para recogerla a tiempo. Ese caso parece extremo, pero los datos muestran que no es una excepción. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 42% de los trabajadores agrícolas contratados son inmigrantes sin autorización. Otro 26% son inmigrantes legalizados o naturalizados. Juntos, representan la mayoría de la fuerza laboral que sostiene la producción en los campos. La cifra cambia el debate. No se trata de algunos empleos marginales ni de una dependencia temporal durante una temporada difícil. Más de 2/3 de quienes alimentan a Estados Unidos nacieron fuera del país. Son las personas que plantan, cortan, empacan, cargan y mantienen funcionando una cadena que llega desde el surco hasta el supermercado. Por eso la idea de una agricultura autosuficiente choca con la realidad operativa. La maquinaria puede acelerar ciertos procesos, pero no reemplaza por completo el trabajo humano en cultivos delicados como frutas, verduras y hortalizas. En esos sectores, la rapidez y la experiencia de las cuadrillas deciden si el producto llega a la mesa o se queda en el campo. El golpe tampoco se limita a quienes ya faltaron esta semana. El mercado laboral agrícola arrastra una pérdida más amplia. Alrededor de 1.400.000 personas quedaron fuera de la fuerza laboral, y la mayoría nació en el extranjero. Esa ausencia no es un detalle estadístico, es una advertencia sobre el tamaño real de la dependencia. La respuesta oficial llegó con una frase que encendió aún más la polémica. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, dijo que una parte de esos empleos podía cubrirse con beneficiarios de Medicaid o con automatización. La idea sonó simple en Washington. Si faltan trabajadores migrantes, se buscan otros cuerpos o se compran máquinas. En el campo, la propuesta cayó como una respuesta escrita desde lejos. Cosechar fruta madura no es solo levantar cajas. Hay que distinguir el punto exacto de corte, moverse rápido sin dañar el producto, aguantar jornadas físicas y coordinarse con cuadrillas que conocen el terreno. En cultivos como cerezas, fresas, uvas o tomates, una máquina todavía no puede replicar esa combinación a gran escala y con el mismo cuidado. Los expertos agrícolas lo explican sin rodeos. La automatización avanza, pero no llega al ritmo ni al precio que exige la crisis. Existen robots para ciertas tareas, sensores, empacadoras y tractores más sofisticados. Pero muchas granjas medianas y pequeñas no pueden pagar esa transición, y en varios cultivos la tecnología sigue siendo experimental o demasiado lenta para una ventana de cosecha de pocos días. La contradicción se hizo visible cuando Donald Trump ordenó una pausa temporal en inspecciones migratorias en granjas, hoteles y restaurantes. El mensaje parecía reconocer que las redadas estaban golpeando sectores esenciales, pero la pausa duró poco. La presión política interna empujó una reversión rápida, y el temor volvió antes de que los empleadores pudieran reorganizarse. Javier, mayordomo agrícola con 20 años de experiencia, resume el costo humano de esa ida y vuelta. Dice que muchos trabajadores dejaron de presentarse aunque tuvieran cuentas que pagar, porque el miedo a no regresar a casa pesaba más que el salario del día. Para los productores, eso significa fruta perdida. Para las familias, significa esconderse. Para el gobierno, significa que una consigna no recoge una cosecha. El golpe no se quedó en las parcelas,
escuelas. Según un estudio citado por KPBS, durante una sola semana de redadas, la participación laboral en California cayó 3.1%. Para entender el tamaño del shock, esa caída fue comparable a la que se vio al inicio de la Gran Recesión. El dato más incómodo para el discurso oficial fue otro. Esa semana faltaron al trabajo más ciudadanos estadounidenses que no ciudadanos. No porque todos estuvieran en riesgo directo de deportación, sino porque el miedo cambia rutinas completas. Un esposo no sale si su pareja teme manejar. Una madre falta si la escuela llama. Un trabajador ciudadano se queda en casa si su cuadrilla desaparece. Ahí empieza el dominó. Si no hay suficientes manos para cortar, se recoge menos fruta. Si se recoge menos fruta, salen menos camiones. Si salen menos camiones, trabajan menos conductores, menos cargadores, menos bodegas, menos empacadoras y menos centros de distribución. Después el golpe llega al comercio. El producto que no sale del campo no llega al supermercado, al restaurante ni al mercado local. Las ventas bajan, los turnos se recortan y los negocios pequeños sienten primero la caída, porque dependen del movimiento diario de clientes y mercancía. También cae la recaudación. Menos salarios significan menos impuestos sobre ingresos. Menos ventas significan menos impuestos al consumo. Y cuando entra menos dinero público, los servicios locales empiezan a apretarse. Transporte, clínicas comunitarias, programas de alimentos y guarderías. Las guarderías muestran el problema con claridad. Si una trabajadora no puede dejar a sus hijos, no puede ir al turno. Si la guardería pierde familias que dejaron de trabajar, también pierde ingresos. La crisis que comenzó en el surco termina tocando a trabajadores estadounidenses que nunca pisaron una granja. El mismo miedo que vació cuadrillas también empezó a vaciar reservaciones. En la primera semana mundialista, el contraste fue difícil de esconder. México mostró crecimiento en ocupación y movimiento turístico, mientras ciudades sede de Estados Unidos y Canadá apenas alcanzaron en sus mejores registros alrededor de 55% de ocupación hotelera. Para un mundial, ese dato pesa. No se trata de un fin de semana cualquiera ni de una feria regional. Es el evento deportivo más visto del planeta, vendido durante años como una máquina de visitantes, consumo y derrama económica. Pero en Canadá, los reportes turísticos apuntaron a una caída frente a lo esperado, con hoteles, restaurantes y operadores preguntándose por qué la ola de aficionados no llegó con la fuerza prometida. En Estados Unidos, el problema venía de antes. Oxford Economics estimó que el país perdería millones de visitantes internacionales y que su turismo crecería por debajo del promedio mundial. Es decir, mientras otros destinos recuperaban viajeros con más rapidez, Estados Unidos avanzaba más lento justo antes de recibir una vitrina global. La explicación no cabe en una sola causa, pero las señales importan. Cuando un país endurece entradas, amplía revisiones y hasta considera examinar redes sociales para autorizaciones de viaje, muchos turistas hacen una cuenta simple. Si el trámite se vuelve incierto, si el trato parece hostil o si el riesgo de ser detenido aumenta, eligen otro destino. Ahí se conecta el campo con los hoteles. Las políticas diseñadas para mostrar control no solo reducen manos en la cosecha, también reducen visitantes, noches reservadas, mesas ocupadas y dinero entrando a la ciudad de sede. El mensaje que espanta a trabajadores también puede espantar aficionados. Mientras Estados Unidos calcula pérdidas de visitantes, México aparece en el mapa con una fuerza distinta. En abril, el país recibió más de 8 millones de viajeros internacionales, una cifra que confirma algo más grande que una buena temporada. México ya no solo expulsa mano de obra hacia el norte, también atrae consumo, vuelos, hoteles y atención global. Ese dato cambia el equilibrio de la conversación. México está entre las naciones más visitadas del planeta y quiere entrar al grupo de los 5 destinos turísticos más importantes del mundo. Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Maya no son puntos aislados, son parte de una industria que compite directamente por los viajeros que antes podían elegir Estados Unidos sin pensarlo demasiado. La paradoja es evidente. En el campo estadounidense, muchos productores dependen de trabajadores mexicanos para levantar frutas, verduras y cultivos que no esperan a que pase una redada. En el turismo, muchas ciudades estadounidenses dependen de visitantes extranjeros, incluidos mexicanos, para llenar estadios, hoteles y restaurantes. México está en ambos lados de la ecuación, como fuerza laboral indispensable y como mercado turístico con poder propio. Por eso vuelve a ganar fuerza una idea que incomoda a los discursos más duros, la llamada tarjeta azul. No sería una amnistía abierta ni una frontera sin control, sino un mecanismo legal para trabajadores agrícolas que ya sostienen la producción. Registrarlos, protegerlos y permitirles trabajar reduciría el caos para empleadores, familias y comunidades rurales. La pregunta final no es solo migratoria, también es económica. Si Estados Unidos necesita esas manos para cosechar y esos visitantes para llenar sus ciudades, ¿puede sostenerse un sistema que necesita a la misma gente que expulsa? La imagen final es doble: cosechas perdiéndose por falta de manos y habitaciones vacías por falta de visitantes. No es una consigna, son datos, testimonios y contradicciones oficiales. La pregunta queda abierta: ¿Washington reconocerá esa dependencia? Gracias por ver. Escribe tu opinión, comparte este análisis, deja tu like y suscríbete.